¿sí? Para tratar de avanzar lo posible en los temas y también si hubo alguna duda de la tarea poder dar un espacio para revisar eso de manera muy breve. ¿Sí? Entonces nada más recordarles que hoy tienen que hacer una entrega. Esta es la hora de vencimiento oficial, pero bueno, la pueden entregar. Creo que le puse que venciera más tarde. Nada más dejen abrirla y como que ponerle o verificar. La pueden entregar con retardo mañana a las 2. ¿Sí? Si andan así como muy presionados, lo pueden entregar con retardo mañana a las 2. ¿Sí? Ya saben que con retardo no se penaliza. Entonces ese va ahí como una especie de tiempo de colchón. ¿Sí? Saúl, ¿cuál es tu duda? ¿Te escucho? ¿O te leo? Adelante. Profe, pero dijo que el retardo sí se penaliza. No se penaliza. Ah, ok, profe, gracias. ¿Sale? Y bueno, ahí voy esperando la duda de Saúl. Ah, ¿cuáles son los números con los cuales van a poner los decimales? Déjame abrir el documento anterior. ¿Sí? Entonces, nada más si me dices, por ejemplo, el 27, supongo que te refieres al 27, ¿no? Al 2.27. De hecho, creo que va a ser mejor iniciar con las dudas de la tarea. ¿Sí? Entonces, para esto, aquí el truco que les doy, las hojas solo pueden ser representadas por un número. Entonces, el tallo tómenlo como los primeros dos números. Por ejemplo, serían los tallos 40, 35, 31, 60 y por ejemplo, ya los que se van repitiendo, tratemos de buscar varios. Por ejemplo, aquí tengo un 50, hay que ver si tengo otro 50. Por ejemplo, aquí tengo otro 50. ¿Sí? Y dejen marcarlos aquí con ponerles como marca texto para que no se nos pierdan. Entonces aquí tengo un 50, ¿sí? Como para ejemplificarlo. Aquí tengo otro 50. O sea, en realidad es 5.0, pero le estoy diciendo 50 para que lo puedan ubicar un poco mejor. Entonces sería el tallo 5.0 y las hojas, por ejemplo, aquí serían 2 y 3. Tomemos otro número, por ejemplo, 35. ¿Sí? Estos aquí los voy a borrar ya los 50. Entonces aquí tengo 35. Vamos a buscar todos los 35. Por ejemplo, este sería 35. Este de por acá. Vamos a buscar más 35. Aquí es 31. 37. Este es 38. 38. Entonces, por ejemplo, solo tenemos dos 35. Entonces, aquí sería el tallo 35, o sea, 3.5. Y las hojas en este caso serían 6 y 9. ¿Sí? Entonces, no sé si con eso ya se ve más claro, Saúl, cómo hacer el 2.27. Sale, perfecto. ¿Alguna otra duda o aspecto que quieran revisar? Entonces, la tarea está fácil. Digamos que está latosa en el sentido de que hay que hacer como mucho proceso. Pero bueno, esa fue la idea precisamente de dejarla en trabajo, en equipo, ¿no? Entonces voy a proseguir, voy a cerrar y voy a regresar acá al nuevo tema. Eh, Entonces, avancemos un poco y dejaremos lo último de la clase por si salieran algunos comentarios más. Entonces, lo siguiente es, para mi gusto, desde mi opinión personal, el tema más importante que existe dentro de la estadística y que de hecho es el tema con el cual se puede hacer la conexión a la parte de probabilidad. Acuérdense que la materia se llama probabilidad y estadística, aunque para efectos bastante prácticos, en realidad el curso uno vemos principalmente estadística y en el curso número 2 lo que se ve principalmente es probabilidad. ¿Sí? Entonces, distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias es hacer una tabla como esta. ¿Sí? Aquí tienes un conjunto de datos numéricos. Muy importante, las distribuciones de frecuencias, digamos, se suelen emplear con datos cuantitativos, es decir, con números. Digamos que estos datos son, podemos pensar que es cantidad de dinero.
¿sí? 3 pesos, 3 pesos, 2 pesos, 2 pesos, 3 pesos, 2 pesos, 4 pesos, 4 pesos. Podemos pensar o inventarnos que esto es la cantidad de propina que de repente le dejan ahí a los taqueros, ¿no? Ahí en el botecito, ¿no? Un poco miserables, pero bueno. Este, entonces, la distribución de frecuencias es contar cuántas veces se repite el mismo dato y ordenarlo en una tabla. Por ejemplo, el dato cero, ¿sí? O sea, alguien que no dejó propina, fue una vez, ¿sí? Entonces nomás tengo un cero, lo cuento una vez. Después, el siguiente dato serían los unos, entonces tengo un uno aquí, un uno aquí y otro uno acá. Tengo tres veces al uno, entonces aquí va el dato número uno, o sea, el uno apareció tres veces, ¿no? Por eso se llaman distribuciones de frecuencia. Hasta cierto punto tiene que ver bastante, de hecho es exactamente lo mismo que cuando hicimos las tablitas con los datos, ¿no? Por ejemplo, el dato que más se repite es el 2. El 2 aparece 8 veces. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, a estos se les conocen como datos o también como categorías. ¿Sí? Y a esto le llamamos frecuencia. O sea, ¿qué tantas veces se repitió el dato? Entonces, ¿alguna duda con qué es una distribución de frecuencias? No. Perfecto. Entonces, este tipo de distribución de frecuencias, así como lo acabamos de presentar, se les conocen como no agrupadas. ¿Qué significa que no estén agrupadas? O sea, que está cada una de las categorías de manera independiente. Aquí solo encontramos cinco categorías, que es la categoría cero, la categoría uno, 2, 3 y la última categoría que encontramos fue el 4. ¿Sí? Entonces, para agrupar los valores o una distribución de frecuencias agrupada significa que tú vayas juntando algunas categorías. Por ejemplo, de manera completamente alternativa, una forma de agruparlos hubiera sido todos los datos que tengan cero y uno, todos los datos que tengan 2 y 3 y todos los datos que tengan 4 y 5. Por ejemplo, el dato 5 nunca apareció, pero ahí yo lo pongo. Entonces, ahorita me acabo de inventar pues estas tres categorías y digamos que a cada una de las categorías tendría que recontar, por ejemplo, entre ceros y unos son 4 datos, entre 2 y 3 son 13 datos y por ejemplo entre 4 y 5 solo son 3 datos. Entonces sí queda clara la distinción de no agrupados contra agrupados. Los no agrupados son los datos así como están, con la categoría o con lo que hayamos encontrado. Y los agrupados o por categorías es yo ir combinando algunas de estas. Entonces, ¿alguna duda o comentario de agrupado contra no agrupado? No, profe, todo bien. Sale, muchas gracias. Entonces, le avanzamos. Entonces, cuando tenemos agrupaciones, como las que me inventé aquí de manera muy sencilla, a esto le llamamos clase o categoría. En inglés, por alguna cuestión chistosa, digamos ¿cómo se le dice a esto en los idiomas? Como una palabra inventada, en inglés le dicen el bin, ¿sí? Que es así como una forma chistosa de decir categoría en inglés. ¿Sí? Entonces traten de ubicar esta palabra porque bueno, luego si van luego a tener más cursos de probabilidad y estadística, en los programas de cómputo donde se hacen las cuentas o donde se categorizan datos, aparece, o sea, la manera para categorizar o agrupar datos es con esto, con el bin. ¿Sí? Y esto te puede sacar de muchos apuros en un programa estadístico. Entonces ahí nomás se los menciono como dato. ¿Sí? Y bueno, aquí podemos proseguir, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar los datos, ¿sí? Por ejemplo, de calificaciones.
Nada más dejen recordar, está en la tabla 2.5b. Entonces el 2.5b seguramente está en las copias anteriores. Dejen abrir las copias anteriores, nada más, para buscar el 2.5b, que debe ser una de las últimas tablas. Ese es el 2.5b, debe estar antes de los problemas. Ahí permítanme en lo que sale. 2.9, figura 2.7, 2.8, 2.6, entonces 2.5b. Entonces, cuando vimos el primer ejemplo del caso de los diagramas de tallo y de hojas, les recuerdo que estas eran calificaciones, ¿sí? Los datos originales, de hecho los tenemos por acá, ¿no? Deben de estar un poco más abajo. Sí, los datos originales son estas calificaciones. Entonces, estas calificaciones se pueden categorizar. ¿Qué significa, digamos aquí que se va a categorizar? Les podemos inventar clases. Una forma muy sencilla de categorizar las calificaciones va a consistir en, por ejemplo, los que sacaron entre 50 y 60, los que sacaron entre 60 y 70, los que sacaron entre 70 y 80, los que sacaron entre 80 y 90 y los que hayan sacado entre 90 y 100. Entonces, esos datos de las tablas anteriores aquí se categorizaron y bueno, aquí están resumidos, ¿no? Las 19 calificaciones que se trabajaron, ¿sí? Entonces, en un ejemplo sencillo como este, por ejemplo, calificaciones que pueden ir del 0 al 100, generar las cajas, las clases, puede ser bastante obvio, ¿no? Nos podemos ir de 10 en 10, pero hay algunos otros datos que generar estas clases o estas categorías no necesariamente puede ser tan obvio, ¿sí? Entonces, ¿cómo categorizar datos? Digamos que es toda un área de la estadística, ¿sí? Y en ocasiones el procedimiento para distribuir, o sea, para construir las categorías, debe ser de tal forma que obtengamos alguna ventaja o podamos obtener datos valiosos o simplificarnos el análisis, ¿sí? Entonces, para aclarar esto, vamos a jugar con este tipo de datos y vamos a explicar cómo podemos hacer el agrupamiento de datos. Entonces, si tú quisieras hacer una distribución de frecuencias no agrupada aquí, para cada dato tendrías que generar una categoría. Por ejemplo, tendrías que generar las categorías de los datos 60. Entonces vamos a buscar cuántos 60 ocurren aquí. Y bueno, nos vamos a llevar probablemente la sorpresa que nomás hubo uno. Por ejemplo, pudiéramos buscar cuántos 77 hay. Entonces vean, tenemos un 77, ¿sí? Luego vamos avanzando. Acá hay otro 77 y acá hay otro 77. Entonces su frecuencia sería 3. Si nos vamos dando cuenta, como tenemos un gran margen de datos, el no agruparlos nos va a generar una tabla gigantesca, ¿sí? De hecho, pensando en que son calificaciones que pueden, o datos que pueden ir del 0 al 100, pues tendríamos 100 categorías, ¿no? Y entonces tener 100 categorías, pues se puede volver una cosa tortuosa. Entonces, este tipo de datos conviene generar agrupaciones, ¿sí? Entonces, sí queda claro por qué hay que generar grupos en estos datos para poderlos manejar de una manera más eficiente. ¿O no queda claro por qué hay que hacerlo? Sí. Sale, perfecto, Dana, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para generar categorías? Por ejemplo, cuando no es tan obvio como las calificaciones. El primer paso siempre es identificar el valor más alto y el valor más bajo, ¿sí? Por ejemplo, el valor más alto es un 98, que ahí ya lo había marcado previamente en el libro, y el valor más bajo que encontramos fue el 39. Entonces sabemos que todos los números que están en esta lista se encuentran entre 39 y 98.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer el rango de datos. ¿Cómo se calcula un rango? Muy fácil. El dato más grande menos el dato más pequeño. Entonces, esto nos da un rango de 59. ¿Alguna duda de cómo calcular el rango de los datos? Por ejemplo, en los datos que ustedes recolectaron para su proyecto integrador, pensando en las estaturas o en los tickets, este procedimiento habría consistido en buscar, por ejemplo, el ticket que tenía el costo más bajo y el ticket que tenía el costo más alto. Y ya con esto generas tu rango. Entonces, ¿sí queda claro eso? Sí, profe. Sale. Entonces, Sí, profe. perfecto, muchas gracias. Ahora, vamos a... Hay que seleccionar algún número de clases, ¿sí? Es decir, algún número de categorías. Por ejemplo, en estas calificaciones tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5 clases o 5 categorías, ¿sí? De hecho, lo más correcto es decirles clases, porque las categorías son cuando no están agrupados. Entonces, aquí tenemos esas 5 clases. Dependiendo los datos que uno tiene, a uno le va a convenir definir mayor cantidad de clases o menor cantidad de clases, ¿sí? ¿Qué efecto va a tener si yo escojo más clases o menos clases? Va a depender para cada conjunto de datos. De hecho, ahorita al final de esta clase o al final de la clase del jueves, o más bien al principio, si no alcanzo hoy, les voy a mostrar un caso al que me enfrenté cuando estaba haciendo investigación de cómo rayos organizar datos, ¿sí? Entonces, vamos, por ejemplo, aquí se les ocurrió seleccionar, hacer 7 categorías, ¿sí? Y se buscó que cada categoría pudiera agrupar datos de 10 en 10, ¿sí? Entonces, digamos que de esta manera, sabemos que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías. Entonces lo que vamos a hacer es este valor de aquí, el 59, lo vamos a dividir entre este 7. Pero para que pueda caer nuestro dato más pequeño y nuestro dato más grande, vamos a redondear. Entonces, lo que hicieron aquí, consideran el valor más bajo como 35 y el valor más alto lo consideran como 105. ¿Sí? Entonces, esta elección de valor mínimo y de valor máximo, donde caen estos dos, nos va a permitir, por ejemplo, generar estas categorías de 35 a 45, que sería la categoría número 1. Entonces, cualquier número que sea menor que cualquier número que sea mayor que 35 o igual a 35, tú lo puedes poner en la primera categoría, ¿sí? Cuando el dato vale 45, ya no lo puedes poner en la primera categoría, lo tienes que poner en la segunda. Entonces, estos números de aquí significan ese límite máximo que tolera la categoría. Por ejemplo, este dato, ¿no? ¿En qué categoría lo pondrás? En el 80. El 80 caería en esta categoría, ¿sí? Porque está entre 75 y 85. Por ejemplo, 85, ¿en qué categoría caería? Caería en esta penúltima categoría, porque aquí no puedes poner el 85, porque deben de ser números más pequeños que 85. Estas son como las categorías que luego ahí ponen en los torneos, ¿sí? Que si alcanzas la edad ya no puedes participar en el evento, en el torneo, ¿sí? Entonces el procedimiento es, a grosso modo, eso, tratar de escoger algún número de categorías razonables donde tus datos luzcan lo mejor posible, ¿sí? Y en este caso se redondeó de tal forma que se consideran rangos de 10. Por ejemplo, si comparan 45, le quitan 35, entonces aquí tienen un ancho de clase de 10. ¿Sí? O sea, aquí puede caber 35, 36, 37, 38, etcétera, hasta 44. ¿Sí? Si alguno de estos datos, por ejemplo, fuera 44.99, ¿sí? 44.99 cabe aquí. Entonces, ¿sí queda claro cómo se hizo esta organización? Sí. Sale. Entonces, esto es uno de los problemas así como abiertos en estadística. Escoger estos rangos o fabricarlos. Consejos en general.
cuando ustedes tengan que diseñar un rango de datos, procuren que el valor de este intervalo sea par. Eso les va a ahorrar muchos problemas, como lo van a poder ver ahorita más adelante, ¿sí? Por ejemplo, el rango aquí es de 10, es un número par, ¿sí? O pueden dejar un rango de 8, o un rango de 6, o un rango de 4, o rangos más grandes. Por ejemplo, pudieron haber puesto uno de 12, uno de 14. Pueden poner uno impar, sí, pero eso luego les va a hacer que tengan que trabajar más. Entonces, consejo general, hagan que estos sean pares, ¿sí? Y bueno, lo que les acabo de explicar de cómo agrupar los datos viene por aquí. Ahora, ¿qué tantas clases podemos generar? Hay muchas reglas. Estas reglas me eché un clavado a la literatura, digamos, especializada en estadística. Por ejemplo, cuando tengas cierta cantidad de datos, por ejemplo, hay una regla que dice la de los 200 datos, ¿sí? Que se sugiere que si tú tienes 200 datos o menos, el número de clases sea igual a la raíz cuadrada de los datos. Por ejemplo, si ustedes recolectaron 50 datos para su proyecto, lo ideal es que hubieran hecho 7 clases o 7 categorías. La raíz cuadrada de 50 es 7.07, lo redondeamos a 7. Por ejemplo, si ustedes hubieran recolectado 120 datos, la raíz cuadrada de 120, aquí en mi calculadora, da 10.9, entonces les hubieran convenido 11 categorías. ¿Sí? Entonces, esta es una regla arbitraria que existe como para el manejo de datos. Hay reglas más avanzadas para valores o sea, para datos, para mayor cantidad de datos, está esta que se llama regla de Sturges, que se calcula con un logaritmo, donde m es la cantidad de datos. Por ejemplo, si tienes 1000 datos, sacas el logaritmo de 1000, luego lo divides entre el logaritmo de 2 y le sumas 1. Y eso te va a dar el número de clases que te va a convenir definir cuando tienes, por ejemplo, 1000 datos, ¿sí? El número de clases, a modo, le llamo la forma modo porque fue como lo hizo su libro, hizo el máximo entre el mínimo entre el ancho deseado. Su libro se le ocurrió un ancho de 10, ¿sí? Entonces lo tanteó de esta manera, ¿sí? Donde extendió el máximo y el mínimo para que les diera ahí el valor par, ¿no? Por ejemplo, está esta otra ecuación que le dicen la ecuación del arroz, ¿sí? Cuando aquí ya tienen miles de datos, de miles a millones de datos, hay que sacar la raíz cúbica del número. Por ejemplo, si en tu estudio estadístico, no sé, recolectaste 1.000.000 de datos, entonces hay que sacar la raíz cuadrada de 1.000.000, ¿sí? Dejen aquí ponerla con mi calculadora rápidamente. Son 1000, ¿sí? Y lo vas a multiplicar por 2. Entonces, para 1.000.000 de datos, te van a convenir 2.000 categorías. Y hay una infinidad de reglas como estas que ustedes pueden encontrar en la literatura especializada o en internet, que están muchas veces pensados a modo para el tipo de problemas que uno quiere resolver. Si quieren profundizar más en este tipo de reglas o en algún momento se ven envueltos en algún proyecto serio de estadística, les recomiendo que lean este artículo de la Wikipedia. Está en inglés, ¿sí? Histogram. Entran a Wikipedia en inglés, escriben la palabra histogram, o sea, histograma en inglés, y les van a aparecer toda una serie de fórmulas aquí. Maffer, te escucho. ¿Cuál es tu duda o comentario? ¿Esas fórmulas dónde vienen? Es que las estaba buscando y... Ah, no, estas no vienen en el libro. Estas son, digamos, este es el plus que les regala el profe. Todas estas las pueden revisar con mucho detalle en este artículo que les estoy recomendando. Y por Ah, ok. supuesto que vienen en los libros especializados de estadística, de probabilidad y estadística. Pero igual les voy a subir esas fotos, ¿no? Ahí con sus Sí, formulillas. este Ah, archivo muchísimas gracias. con estos datos se los vamos ya que les dejemos tarea y todo, o subamos el video, ya saben que les vamos compartiendo el documento con las notas. Qué amable, profe, gracias. Sale, no, ya para eso estamos, Mafer. Entonces, ¿alguna duda de esto que les acabo de platicar, de contar? ¿Sí? Entonces, esto de aquí, estos datos, perdón, adelante. No, perdón, profe, se me abrió el micrófono. No te preocupes, Dani. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos que esto es nota cultural, ¿sí? Incluso digamos que para su proyecto integrador, pues consideren básicamente esto, ¿sí? Esta parte. Entonces todos, como están recolectando alrededor de 50 datos, poquitos más, poquitos menos, lo ideal va a ser
que cuando tengan ahora sí que categorizar bien sus datos, lo hagan en 7 clases, ¿sí? Y bueno, y aquí están los pasos fundamentales para no perdernos. Cada clase debe de tener el mismo ancho. Por ejemplo, no se vale que aquí tenga ancho 10 y que luego aquí tenga ancho 5 y que aquí tenga ancho 20 y luego aquí ancho 15. Entonces vean que todos tienen 10, o sea, 105 menos 95, 10, 95 menos 85, 10, 85 menos 75, 10. Entonces, esta es la primera regla básica, mismo ancho. Segunda regla, la clase en ocasión llamada caja, ¿sí? O esta palabra del inglés que se inventaron que se llama bin, debe establecerse de modo que no se traslapen. Entonces, para evitar traslapes o evitar malos entendidos, por eso aquí se ponen las desigualdades con mayor que, menor que, mayor igual que y menor igual que, ¿sí? Para que no te quede duda de si el 45 va en la caja de arriba o va en la caja de abajo. Entonces, a eso se refiere con la regla número 2. Debes de evitar que haya traslape de datos, porque si hay traslape de datos puedes cometer el error de un dato contarlo dos veces, o en la distracción uno de los datos no saber qué hacer con el 45 y que decidas no contar el 45. Regla número 3. Particularmente para los ejercicios que vienen en este texto, se recomienda trabajar entre 5 y 12 clases. ¿Sí? Entonces, las personas que diseñaron el libro, pues saben más o menos la cantidad de datos que trae cada ejercicio o qué es el manejo deseable. Entonces, consideren que para hacer las tareas de agrupación de datos, hay que manejar entre 5 y 12 clases. Sobre todo si se les da ahí como la libertad en el ejercicio de que ustedes lo categoricen como prefieran, ¿sí? Entonces, lo más que se van a encontrar aquí son conjuntos de 125 valores. Y si sacan la raíz cuadrada de 125, vamos a ver cuánto da eso, da 11.18, ¿sí? Entonces, lo subieron ahí a 12, ¿no? Entonces, aquí viene la regla que hay que utilizar en el libro, que va a ser esta, la raíz cuadrada de n, ¿sí? Es uno de los lineamientos razonables para 200 datos o menos. Y como el libro maneja 125, pues no hay pierde. Regla número 4. Usa un sistema que saque ventaja de algún patrón para garantizar precisión. O sea, esto ahorita, la regla número 4, se las voy a ejemplificar de hecho, con unas nanopartículas que tengo por ahí que ahorita les voy a mostrar. ¿Sí? Ahorita entraremos más en detalle en lo 4. Y 5, cuando sea conveniente, con frecuencia es ventajoso hacer el ancho de clase par, ¿sí? Hacerlo par va a evitar que nos aparezcan o que se minimicen la cantidad de decimales que nos van a aparecer cuando queramos categorizar, ¿sí? Y los datos anteriores, pues bueno, aquí ya están contabilizados, ¿sí? Hubo 2 entre 35 y 45, hubo 2 entre 45 y 55, y bueno, si ustedes van haciendo la cuenta de todos estos datos, imagínense que esos son pesos de personas de su proyecto, ¿sí? Entonces esta sería la manera más adecuada de ordenarlos. Y esto que está aquí, esto sin querer ya es un histograma. Entonces le llamamos histograma a la curva o a la estructura que se forma con los conteos de las columnas. Entonces más o menos tiene esa estructura, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Pues bueno, digamos es todo lo que les tendríamos que contar de aquí. Vamos a ver qué más viene. Por ejemplo, la distribución de frecuencias también se puede hacer con porcentajes relativos. Por ejemplo, aquí les dan digamos, esta es una encuesta donde se les preguntó a las personas cuántas horas invierten a la semana para estar limpiando la casa. Por ejemplo, el 3% no supo, no contestó, del 1 el 5% le invierte una hora para limpiar la casa a la semana, el 20% de las personas encuestadas dijeron que entre 1 y 2 horas, el 33% dijeron que de 2 a 4 horas y el 39%, que fue la mayoría, dijo que invertía más de 4 horas a la semana para estar limpiando la casa. Entonces todo esto de aquí, digamos, podemos ignorar la cantidad de personas encuestadas y simple y sencillamente pensar en los porcentajes. Entonces, cuando los datos no son cuantitativos y son cualitativos, un porcentaje te puede ayudar a fabricar el histograma, ¿sí? Entonces, aquí están los datos sin, ¿cómo se llama? Sin categorizar.
y después se podrán ahí categorizar. Entonces, una vez que logras obtener esta gráfica, ¿sí? Es decir, que en el eje X vas colocando las clases, por ejemplo, clase 1, 2, 3, 4 hasta la 7, que considera estos rangos, y vas diciendo la frecuencia en el eje Y, la figura que se forma se le llama histograma, ¿sí? Que son como estas barritas. Entonces, los histogramas son la piedra angular de la probabilidad y de la estadística. Y es que resulta algo muy, muy importante que no dice su libro y yo aquí se los quiero compartir. La estadística implica sacar observaciones o datos experimentales. Y entonces estos histogramas se les puede ajustar una curva. Esta curva, ¿sí? Esa curva verde que acabo de ajustar ahí, o más o menos acabo de repasar, es una función matemática. Que por ejemplo, aquí sería la función matemática de cuántas personas sacaron qué calificaciones. Entonces, como esta curva verde tú la puedes convertir en una ecuación, pues de ahí puedes extraer infinidad de datos muy, muy valiosos. Obviamente la matemática para hacer eso no es cosa del otro mundo, no es matemática difícil, pero sí implica tener nociones de cálculo diferencial, cálculo integral. Entonces, cuando tú tienes un histograma de buenos datos, tú ya tienes todo de ahí. De hecho, puedes sacar el promedio, la moda, las dispersiones, incluso puedes hacer predicciones. Entonces, la idea es que este histograma que tú obtienes normalmente de una muestra de datos te puedan representar una población completa, ¿sí? Y te puedas evitar, por ejemplo, estar revisando cada cosa. Digamos que alguno de ustedes acaba ahí de ingeniero industrial y acaba en la industria de las latas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las latas de Coca-Cola se producen por miles de millones, ¿sí? Y luego para estar detectando que todas estén bien hechas, no las puedes revisar todas, es literalmente imposible. Entonces, ¿qué es lo que haces? Escoges una muestra de latas, obtienes el histograma de las latas y a partir de la curva verde que se convierte en una ecuación, tú puedes estimar si el lote es confiable o el lote no es confiable. Y donde te pases por una lata, ¿sí? De no confiabilidad o uno de los datos no está bien, automáticamente tienes que desechar todo el lote, ¿sí? Te va a ser más fácil reponer y volver a hacer las latas que pagarle a una persona para que las esté revisando. Entonces, este tipo de cosas son muy, muy importantes cuando se manejan cantidades muy muy grandes de datos o cuando tus poblaciones, digamos que para efectos prácticos, se convierten en números infinitos, ¿sí? Entonces, lo más importante de lo que les estoy platicando ahorita es que un histograma se puede transformar en un objeto matemático que se le conoce como función de densidad de probabilidad. Y esta función matemática, que son como las funciones que estudiaron en Matemáticas 4, se le pueden sacar un montón de datos predictivos, ¿sí? Entonces, esa es la enorme importancia que van a tener los histogramas en cualquier, digamos, en cualquier estudio estadístico que uno pueda tener. Y aquí les vamos a poner un ejemplo. Estos son los mismos datos, las mismas calificaciones que empezamos a revisar en el primer ejemplo del día de hoy, que son estos. ¿Cuál es la diferencia? Que se escogieron diferentes, ¿cómo se llama? Simplemente se escogieron márgenes más amplios para mostrar la información, ¿sí? Entonces aquí los contamos desde el 35 y aquí los contamos desde hasta el 105. Entonces esta es la ventaja por la cual les convienen intervalos pares. Para poner, digamos aquí la marca de clases, las marcas de clases siempre son el punto medio de las categorías. Por ejemplo, aquí tenemos los datos que van de 35 a 45. Entonces, como fue un número par, vamos a encontrar cuál es el número medio entre 45 y 35. A 45 le quitas 35, lo divides entre 2, te va a dar un 5. Entonces, si a 35 tú le sumas 5 o a 45 tú le restas 5, el punto medio es 40. Si tú hubieras escogido un intervalo impar, aquí te hubieran quedado decimales y entonces la forma de lo que tienes que escribir hubiera sido más latoso, ¿no? Entonces a estos puntos medios les llamamos las marcas de clase,
¿sí? Y de alguna manera pudiéramos decir que en promedio dos personas sacaron calificación de 40, dos personas sacaron calificación de 50, 7 personas sacaron calificaciones alrededor de 60, 13 personas sacaron calificaciones alrededor de 70 y así consecutivamente. Entonces esa es la ventaja de categorizar datos y vean que es más sencillo hablar de estos puntos como categorías que estar hablando de toda esta información de acá. ¿Sí? Entonces no sé si tengan alguna duda de los puntos medios de clase y de la importancia que pueden tener los histogramas, ya según ustedes se quieran especializar o necesiten especializarse en este tipo de temas, pues tendrán que ir viendo más detalles. Entonces, ¿dudas o comentarios ya para pasar a lo final? No, profe. Sale, perfecto. Entonces, cuando ya tengan un diagrama de tallo de hojas ya realizado, también el diagrama de tallo de hojas, de tallo y hojas, ya también es un histograma. Lo único que tienen que hacer es en el eje vertical poner las frecuencias, o sea, cuántas veces aparecen los datos, y en el eje horizontal poner las categorías que ustedes hayan escogido. ¿Sí? Entonces, vean la ventaja de manejar los diagramas de tallo y de hojas. Entonces, dependiendo la forma que tenga el histograma, es el tratamiento estadístico y un montón de trucos que uno le tiene que hacer a los datos para sacarles información útil. Entonces, no nos vamos a meter a ver eso en detalle, solamente les vamos a platicar de los histogramas simétricos. Esto es lo más común que se van a encontrar cuando hagan estudios estadísticos. De hecho, si su estudio estadístico no les da algo simétrico, la cosa no va a pintar muy bien, o quiere decir que el análisis se les va a complicar. Estas son, no sé si alguna vez habían escuchado hablar de una cosa que se llama la función gaussiana o las gaussianas, ¿sí? Entonces decimos que esto tiene forma de gaussiana, ¿sí? Entonces el simétrico, distribución normal o triangular, o también le decimos distribución gaussiana. De hecho, en la literatura, en el internet, lo van a encontrar más como eso. Y aquí les escribo gaussiana. Se llama gaussiana en honor a Carl Friedrich Gauss, el príncipe de los matemáticos, que fue la persona que más trabajó con esto, ¿sí? Hay veces que los datos todos les pueden dar en promedio los mismos valores, entonces le llamamos simétrico, uniforme, rectangular, o también le decimos distribución plana. ¿Sí? Entonces aquí Mafer dice que jamás había escuchado hablar de Gauss. Bueno, conforme vaya pasando su educación matemática van a empezar a hablar de él. De hecho se me hacía tan divertido el tipo y el nombre que un perro que ya falleció, que tuve durante 14 años, se llamaba Gauss. Sí, en paz descanse. Bueno, hay toda una serie de historias, ¿no? De hecho, todos en la carrera me envidiaban porque tenía un perro que se llamaba Gauss, y luego todos me empezaron a copiar y a sus perros les empezaron a poner así. Pero bueno, esa es otra historia. Distribuciones sesgadas. De hecho, encontrar esto en tus datos estadísticos en general es malo porque quiere decir que tu recolección no fue buena, ¿sí? Y en las distribuciones sesgadas o gaussianas vamos a encontrar unas cosas que les decimos colas, que aquí se los marqué con estas pequeñas líneas, ¿sí? Entonces las colas son los datos menos frecuentes o más extraños que uno puede llegar a obtener. Podemos tener el sesgo hacia la derecha, ¿sí? O podemos tener el sesgo hacia la izquierda. Entonces los podemos tener en cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Le decimos también a esta distribución en forma de J porque no tiene cola, ¿sí? Es decir, también obtener este tipo de distribuciones puede ser una especie de lata. Y finalmente las bimodales o multimodales, donde vas a encontrar como algunas preferencias de datos. O sea, aquí tienes como dos tipos de preferencias. Hay algunas distribuciones donde puedes tener 3, 4, y entre más modos tengan, la cosa va a ser más fastidiosa o más difícil de describir. Entonces veo que me quedan 5 minutos. La clase la voy a dejar hasta aquí. Y bueno, el jueves seguimos platicando de esto. Y no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Déjenme ver qué tanto me faltaba. No sé si me faltaba un poquito. Entonces mejor lo dejamos para la clase del jueves. Quedan 4 minutos para dudas o comentarios. Adelante. En caso de que no, eso es todo de mi cuenta, ¿sí? Que tengan bonita noche. Descansen. Y pues aquí detengo la grabación.